respiratorio, que es lo que yo utilizo para ventilar a mi paciente. ¿Ya? Existen medidas en estos casos, están los neonatales, los pediátricos y los adultos. 3 medidas normalmente habituales. Pero un pediátrico lo puedo convertir en neonatal haciendo esto, disminuyendo el volumen de espacio que utilizo para ventilar a mi paciente. ¿Ya? Vamos a tener la manguera que va conectada en este extremo, ¿ya? En este extremo, justamente que es el pase o el soporte de oxígeno. Y esto va conectado a mi tanque de oxígeno o a mi condensador como tal, para que este flujo de oxígeno vaya directo y poder ventilar. Tengo también, doctores, el uso de la bolsa reservorio que va justamente acoplado acá. ¿Ya? Aquí me están grabando. Sirve justamente como lo dice su nombre, una bolsa reservorio para un oxígeno. Cuando quiero mandar una mayor cantidad de volumen de oxígeno, ¿ok? Luego, doctores, tengo esta válvula que me permite el pase controlado, cerrado, como tal, o abierto del oxígeno. Cada vez que volteo, ves cómo suena porque sale, ¿no? ¿Ya? Porque sale. A esto, para poder hacer un AMBU útil y no generar mortalidad más que un beneficio, siempre un AMBU tiene que ir, es un innegociable con la válvula PIT. Esto es la válvula PIT, se los presento, ¿ya? La válvula PIT tiene mediciones. Para perro y gato, normalmente la PIT de un perro y un gato debe ir entre 3 a 5. Ahora, nadie me pregunta para qué sirve. Nadie tiene interés de saber para qué sirve, o simplemente agarro y lo acoplo y ya está. Tiene una función vital importante, por eso les decía, si uno empieza a ventilar así, lo que voy a terminar es matando a mi perro, si es que no tengo una válvula. Le hago una pregunta, doctor. Cuando usted inhala y luego exhala, ¿el volumen que inhala es el mismo que el que exhala? Para todos en general. Un poquito de fisio, eso se lo han enseñado en fisiología. ¿Cierto o estoy mintiendo? Ahí la doctora me hace el movimiento de que sí, me han enseñado eso en fisiología. Es bien simple. Si yo inhalo y exhalo, mi pulmón segunda pregunta, ¿mi pulmón se colapsa totalmente? ¿Sí o no? No, porque existe algo que se llama volumen de reserva o residual. Exacto, muy bien. Entonces, si uno ventila sin válvula PIT, lo que estoy haciendo es irme en contra de la fisiología. Voy a generar un colapso alveolar o un colapso que en macro se llamaría un colapso pulmonar. ¿Ya? ¿Cuál es su función de la válvula PIT? Justamente dejar ese volumen residual cuando uno hace esta ventilación asistida. ¿Ya? Y fisiológicamente se maneja entre 3 a 5 para ese tipo de pacientes, ¿no? Otro tipo de pacientes pueden tener rangos menores o superiores, pero siempre se deja una PIC, no la puedo tener totalmente cerrada, cero, porque si no lo que voy a generar es el colapso como tal pulmonar, ¿ya? Y eso no es bueno, pues, porque lo que hago es empezar a cerrar zonas del alveolo, y ese grupo de alveolos cerrados se llama atelectasia. Ya es lo que pasa en las personas, por ejemplo, que están conectadas o intubadas a un ventilador y no se maneja muy bien una PIT, o no tienen una muy buena ventilación como tal, empieza a generarse esos colapsos, o tiene un diestrés respiratorio, que es el otro término que utilizamos para conseguir, o que va a generar posteriormente un cuadro de atelectasia, ¿no? Que es complicado luego sacar, porque si un pulmón es un 100% y tenemos un 20, 25% o quizás un poco más, menos de zonas de atelectasia, ¿está respirando bien? Pregunto yo. Por criterio, si tengo un pulmón al 100% respirando normal y empiezan a haber zonas de atelectasia, que estoy hablando de que atelectasia es el colapso alveolar, ¿no? Y esta zona representa un 25 a un 30%. ¿Vas a respirar bien? No. Definitivamente no, pues ya no respiras con el 100%, sino con un 75, un 65%. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Es por eso de vital importancia de la válvula PIT, ¿ya? Para poder pulsear a mi paciente.
Quizás en un inicio, para cuando lo quiero darle una ayuda de soporte ventilatorio, máscara, ¿no? Y si no, lo conecto con el traqueotubo como tal. Ya, entonces, AMBU, bolsa reservorio, manguera de oxigenación, el indicador para mandar el volumen tidal, lo más importante, tu válvula PIN, de 3 a 5 de pique es lo ideal para conseguirlo, ¿ya? Luego viene el tema de máscaras. Cuando ustedes preoxigenen a sus pacientes, cuando ya estén en la parte de sedación, vuelvo a preguntar yo para formar criterios. Conecto el oxígeno al 100%, está pasando el flujo. Y yo agarro el hocico del perro y hago esto. ¿El perro simplemente va a inhalar o también exhalar? Exhalar. ¿Qué exhala? CO2. ¿A dónde se va a ir el CO2 si esto está cerrado? No va a ir allá, se va a quedar acá. ¿Y eso qué va a generar? Un aumento del CO2. El aumento del CO2 normalmente en el tiempo no es beneficioso porque termina en una acidosis metabólica. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes oxigenen a sus pacientes, lo van a hacer sin el GB. La punta de la nariz, como tal, sí, tratar de que esté lo más cercano para que reciba, como tal, el oxígeno. Pero cuando este bicho exhale, tiene distintos puntos de fuga para que el CO2 fluya y no genere una retención de CO2, ¿ya? Eso, por favor, también es importante. Entonces, aquel que lo vea oxigenando al perro así, le voy a jalar las orejas, pues, porque no es lo correcto. Les estoy enseñando por qué no se utiliza esto. En realidad no es una verdadera máscara de ventilación. Las modernas tienen un punto, un fuelle acá, que uno lo puede regular para saber cuánta fuga, o menor o mayor fuga puede presentar. Y ahí sí, si tuviera eso, ahí sí pues sería lo bonito, ¿no? Porque sí, no hay ningún problema por ese lado, ¿ya? Profesor, ¿y entonces por qué yo si no? Por eso, porque son productos chinos, como tal, y normalmente son diseñados por personal, ingenieros biotécnicos, pero no tienen el asesoramiento de un anestesiólogo. Por eso, al llegar a Latinoamérica u otras zonas, o copiarlo esto de las verdaderas máscaras, en algún momento ya ellos chinos, como copian y mejoran, ya empezaron a consultar como tal a los encargados de lo que estamos metidos en esta área, ¿no? Por lo que hoy en día consigues estas máscaras chinas que son chinas, pero ya tienen el fuelle de fuga para poder justamente generar. Es algo loco, por ejemplo, saber el hecho de que, pensar, mejor dicho, de que en algún momento Render, RWD, Mindray, ya nos tome como opciones o nos tomen como parte del equipo para tomar mejoras, ¿no? Por ejemplo, RWD cada 2 años más o menos en los congresos como el Latin y donde están sus empresas representativas en Perú, lo que hace es mandar ingenieros para hacer un conversatorio, ¿no? Oye, tengo la máquina tal, ¿qué harías? No sé, mira, yo como anestesiólogo me gustaría que tenga un sistema abierto más fácil de que estar haciendo esto y girando esto para que pueda utilizar un sistema abierto, que son sistemas que ahora más adelante te voy a enseñar. Ya hoy en día es así, porque hoy en día tiene un clic, es simplemente un pase, un clic que hace y automáticamente manda ese. ¿Por qué por la necesidad que teníamos nosotros de estar haciendo tantos artilugios de cambiar mangueras? Ahora va de sistema abierto, cerrado, y ya está, ya puedes utilizar el sistema. ¿Quieres volver al sistema cerrado? A la izquierda y listo. Es por eso que hoy en día nos toma importancia. Y segundo, porque antes de que cualquier cosa llegue a medicina humana, en procesos de investigación se prueba en animales. Entonces ya existe esta ventaja y por eso cada vez poco a poco vamos mejorando, ¿no? Mi máquina que yo tengo con ventilador mecánico, por ejemplo, tiene esas ventajas de que yo puedo pasar de manual a automático con un solo clic, ¿no? Si el bicho ya se me está despertando y está peleando con mi ventilador, lo paso a manual y el bicho solito empieza a respirar y la máquina no pelea. Puedo programar en mi ventilador mecánico de que le dé ayuda. Ok, ya respira solo, pero respira porque todavía recién está saliendo de la metabolización de las drogas. La máquina le da ese flushing de oxígeno para que su ventilación sea más efectiva. Todos esos avances no tienen ni 3, 4 años de evolución, ¿ya? Ahora, con respecto a los AVOCAT o catéteres, que también es el otro término que se puede utilizar, ambos son válidos, por favor. Siempre vamos a tratar de recordar algo, ¿no? Que el AVOCAT o el catéter sea lo más acorde al lecho venoso que yo voy a utilizar. Por ejemplo, yo tengo venas muy resaltantes y gruesas.
Entonces no voy a poner un Avocat 26, pues. ¿No? A mí me debería corresponder un 18, que es el más grueso, el más grande. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga un Avocat que vaya acorde al tamaño de mi vena, voy a mantener esa conexión de permeabilidad del suero, fluido o droga que pase hacia este lecho venoso. A diferencia de que yo programe mi bomba a 30 ml hora, esta vaya con cierta presión y se encuentre luego, o sea, digamos, ¿no? Este ancho de mi bien simple, pues, chicos. Ay, pues no hay una marcada diferencia de diámetro de grosor. ¿Verdad? Entonces, esto se representa justo acá. Equipo de venoclisis, Avocat. Va con toda la fuerza porque tiene un diámetro ancho como tal y termina encontrándose con esto. Hay una fuerza de resistencia, se llama. ¿Qué va a pasar en mi bomba de infusión? Voy a tener el nivel de presión muy alto. ¿Qué va a pasar con esa vena? La estoy sobreforzando, la estoy tratando de estirar. Algunas drogas pueden generar, debido a ese proceso de inflamación, una isquemia, ya una vasculitis, y eso no es bueno. Por eso es que les digo que en la medida de lo posible, mientras tengamos un Avocat que vaya de grosor más acorde a la vena, va a ser lo mejor, ¿ya? Quiere decir que si por ahí tienen un perro de 20 kilos, tienen una cefálica muy buena, gruesa, marcada, no se les ocurra meter un 26, pues, porque les voy a jalar las orejas, ¿ya? No es porque ya les estoy explicando el porqué, ¿ya? No sé si todos conocen el tapón de Parina, lo han visto, lo conocen, en algún momento cuando han llevado a su perrito a hacer tratamiento, ¿ya? Y si no, es un medio eficaz para la colocación justamente de 2 puntos, por ejemplo, si fuera una jeringa con una aguja, ¿no? Esto va así, para empezar. Canalizo a mi paciente, ¿no? Eso está dentro de mi vena. Aseguro toda la cinta. Conecto el tapón. Puedo conectar inyectables de manera rápida que van a la vena. Puedo conectar 1 o 2 hasta 3 líneas de infusión continua sobre este tapón de Parina para poder hacer el pase. ¿Ya? Esa es la practicidad. De que antes hacían esto, ¿no? ¿Verdad? Contaminabas la línea y ya no la puedes utilizar en otros pacientes. 1, 2, tenías que poner la droga por acá, ¿verdad? Acá hay más o menos 2 cc o 2 ml de pérdida. Entonces, la droga no actúa rápido. Si tengo que pasar adrenalina, voy a tener que hacer un flushing para que corra. A diferencia de que yo tenga el tapón de Parina colocado y tengo que pasar adrenalina de una vez rápido, directo a la vena. ¿Me entienden? Esa es la importancia justamente de esto, ¿no? De poder tener un tapón de Parina. A ustedes les enseñaban con llave de triple vía. Ese es un cambio que también yo lo he realizado, la exigencia de que tengan tapones de Parina, porque a mí no me parece correcto, en el sentido de que sí, ok, tienes 2 puertos que van a la vena, pero asegurar esto con cinta, alguien como ustedes que no tienen esa experiencia, pasaba esto. El alumno con mucho esfuerzo, sacrificio, lograba canalizar a su paciente, ¿ya? Aseguraba a media caña su Avocat. Con mucho esfuerzo y sacrificio iba donde el doctor Nielsen dice, ya doctor, yo ya pude canalizar. Y esto me lo aseguraban tan mal que lo que pasaba era que como era peso o como les gusta, si yo les digo, tienes la cefálica en todo este extremo, por criterio no lo voy a poner en las zonas de articulación, ¿no? O sea, no voy a canalizar acá para que el perro articule y que pase. No voy a poner acá porque articule y que pase. Pero no sé, pues ustedes alumnos son una muerte. Tienes todo el extremo, lo hacen acá. El perro dobla, ¿y qué hacía con la cinta que tenías? Lo doblaba. ¿Qué pasaba con ese capuchón? Se desenfundaba de su lugar. Luego venía, a ver, voy a probar, ponía mi jeringa, voy a conectar en su cutáneo. Doctor, pues yo lo canalicé, lo habrás canalizado, lo habrás asegurado, pero el hecho de no haber asegurado bien tu línea y haber puesto tu llave triple vía con tu capuchón en un extremo donde hay articulación ha hecho que esa vía se salga de su lugar. No se mueve del lugar porque está con la cinta, pero el capuchón ya se salió. ¿Me entienden? Entonces son errores que habitualmente cometen y si os estoy explicando es para que ustedes no lo sigan cometiendo. Entonces sean inteligentes en utilizar la parte medial de todo ese hueso, de esa vena cefálica para canalizar. El tapón de Parina hace de que sea mucho más fácil
e inmovible, y ese error que pasaba con la llave triple vía cada vez sea menor. El ciclo pasado que hemos instalado los tapones les ha ido muy bien en ese sentido. En lo que no les fue muy bien en aprender a canalizar. Cada grupo es totalmente distinto, ¿no? El del ciclo pasado, por ejemplo, yo ya estaba de colores porque por más que repetía mi técnica, no lograban captar la canalización, y ya estábamos en la cuarta y quinta semana. O sea, por ahí les ayudaba a canalizar, pero sufrían mucho con ellos para que puedan evolucionar a lo que quiero llegar, ¿no? En cambio, ha habido grupos anteriores que será porque ya practicaron, será porque por ahí le han dado la oportunidad de canalizar, o en base prestaron atención a eso, se le era más fácil, ¿no? Entonces yo podía avanzar tranquilamente. No sé cómo sea con ustedes. Por eso les digo que de una vez, por favor, vayan practicando la canalización de sus pacientes. Luego tenemos otro equipo muy habitual, que es el laringoscopio. Sirve para coger lengua, bajar, ver la epiglotis y canalizar a mi paciente, ¿ya? Tiene un mango y tiene estos extremos cambiables. Pueden haber de los más grandes a uno más pequeño, pueden haber algunos que son rectos como tal y no curvos. Eso ya depende de cada paciente. Normalmente en cancha hace ese clic y segundo clic y te da la luz ahí para poder bajar lengua. Normalmente con la mano que agarras tu laringoscopio es la mano que vas a utilizar, vas a coger también la lengua para que te quede una libre con tu traqueotubo y puedas intubar. ¿Ok? Le hice un favor ahí, creo que he dejado un tubo en esa máquina o por donde está el paciente. Permíteme. Yo soy zurdo, entonces como que van a ver todo al revés, ¿no? Pero normalmente se coge la lengua a la mitad, la jalo para poder agarrar las dos cosas, lengua y mango. Y me sirve de guía, por eso tengo la luz, ya, por eso tengo la luz. Me sirve de guía para la intubación. Ya es la forma como normalmente vas a intubar con laringo. Pero yo también enseño la intubación sin laringo, ya que eso también más adelante ya lo vamos a ir viendo. Y ustedes en su examen final me van a, en su práctico como tal de la primera S1 o en el examen final, ustedes eligen. Doctor, yo sin laringo, doctor, yo con laringo, porque ya depende de ustedes, ¿no? Pero las dos técnicas normalmente se las tiendo a enseñar, ¿ya? No me van a dejar mentir, por ahí el tema de intubación es un arte. No sé, un perro lo hago en 3-4 segundos. Un gato quizás unos segundos más, ¿no? Me demoro más en los conejos, como les decía. Pero si yo el humano común y corriente lo puedo hacer, ustedes también, pero simplemente guíense en la buena posición o sea, el secreto es la buena posición del paciente, el que te ayuda, y reconocer estructuras anatómicas porque en realidad es así, o sea, cuando entiendes bien las cosas, y está intubado, así, ¿ya? Si no, estás que juegas, que esto, porque no reconoces estructuras anatómicas, ¿ya? Con respecto a los guantes, les decía, doctores, que si quieren, al menos para las prácticas de canalización, o que en su grupo vaya a canalizar, porque eso tampoco es algo que yo exijo, ¿ya? El día del examen práctico parcial y examen práctico final, como tal, ustedes eligen sus roles. Si la doctora, por ejemplo, es muy buena para intubar, que ella sea pues la que haga intubación. Si el doctor es el master duster para poner vías, que lo haga. Si yo en mi conocimiento me he profundizado más quizás el tema de monitorización, pues me designan, doctor, yo intubación, yo voy a hacer el protocolo de MPA, yo voy a hablar de monitorización. Eso lo hacen, yo les doy esa facilidad, no elijo, antes elegía, pero les doy esa facilidad para ustedes, ¿ya? Para que sea, pero aquel que va a poner vía, sí o sí, cómprese su cajita propia de guantes de nitrilo o a negocio con sus compañeros, ¿no? En todo caso, pero que estos guantes se te pegan. Es muy, muy incómodo trabajar este tipo de cintas con el guante. Porque cuando quieren canalizar, están así. Un ratito, cuando lo tenía, deme, y esto se te pega, es horrible. Entonces, con los nitrilos no pasa eso. El despegue es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, tengan cuidado o inviertan, por favor, en sus guantecitos de nitrilo, que no son con talco. Si no, ya pues no tienen ese tema. Bueno, de ahí creo que todo el mundo conoce o debe haber visto en un momento un equipo de venoclisis como tal. Perdón, un volutrol, ya que es un micro gotero como tal. Las gotas que salen de un macro representan 3 de estas, ¿ya? O sea, lo que acá caen 3 representa una gota de macro como tal. Es importante saber cómo
purgar el sistema. Les decía al grupo anterior, en el caso de perros, se me pueden escapar algunas burbujas y no va a pasar nada, ¿ya? Pero en el gato sí, puedo generar un trombo a nivel femoral y eso es fatal, como tal. Acá no trabajamos gatos, pero en el tema de perritos tampoco quiero que, porque el doctor me dijo de que puedo pasar hasta 20 cc de aire, voy a meterle 20 cc de aire, ¿verdad? ¿No? Hay que tratar de cuidarlos. Entonces, cuando uno abre un Volutrol de su empaque, lo primero que me van a hacer es subir el seguro hasta el tope, ¿ok? Bien cerrado, ¿ya? Van a conectar a tu suero, van a empezar a llenar esto, el volumen que ustedes hayan designado, no sé, 50 cc. Una vez que se llenó esto, recién me presionas para que se pase de acá, por presión acá. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Una vez de que se llenó esto a la mitad, recién abro la línea. Y así, por lineal el suero como tal, ya hasta que termine de purgar y automáticamente lo cierro. Si ustedes llenan acá sus 50 cc, no hacen este juego de presionar y que se llene esto, y de frente corre, esto es como un embudo, va a jalar tanto fluido como aire, y es donde se forman esas micro burbujas, o esas burbujas que, de ahí cargaron 50 cc, pero por purgar esas burbujas que te estoy hablando, me pierden todo el fluido. Lo hacen, entonces se los adelanto para que no lo cometan, ¿ya? Igual pasa en este sistema, esto sí va directo al suero, me presiono, lleno esto y recién abro mi línea para purgar, ¿ya? Me había olvidado, tengo dentro de mis drogas, por ejemplo, de recuperación, cuando el corazón se paró, como tal, necesitamos empezar a hacerlo caminar, adrenalina, 0,1 a 1 miligramo kilo, ya es la dosis que se maneja. Cuando ya tengo la contracción cardíaca, pero esta es muy lenta, muy poco acentuada, atropina, 0,04 miligramos kilo, la dosis que utilizamos, ¿ya? Si el producto de esta bradicardia o hay una bradicardia, el producto de los alfas, como tal, silacina, medetomidina, desmedetomina, su antagonista se llama yombina, ya se coloca la misma dosis. Y por favor, si uno utiliza un corticoide y a la vez quiere poner un AINE, ¿eso está bien o está mal? ¿Los dos van de la mano? Nunca. ¿Ya? Ambos son selectivos del COX-2, compiten en el mismo punto de acción. O sea, aquel que esté en la clínica diaria colocando, no sé, Dexa porque quiero desinflamar, Meloxi porque quiero generar analgesia, porque este tiene efecto analgésico de mayor potencia que antiinflamatorio. Este efecto antiinflamatorio y antipirético y algo analgésico, ¿ya? Entonces, nunca puedo yo colocar, ¿ya? No es lo ideal porque compiten en el mismo punto que es el COX-2, ¿ya? Van a competir en moléculas y se anulan y como poner agua, pues, ¿ya? Salvo, ahora, eso es lo que dice la literatura, ¿ya? Ahora, bueno, ya me están grabando, habrá que tratar de hablar esto con pausas, pero normalmente, doctores, hablando en la parte experimental clínica, ya no soy el único que lo hace, hay algunos, y ya tengo un grupo de colegas que nosotros en situaciones, normalmente yo lo empecé a aplicar en los no convencionales, ya no tanto en perro y gato, pero me di cuenta que en los no convencionales, si yo ya tengo un hunter con matos, muy mal, donde a la larga pues tengo que probar, he llegado al punto de decir, oye, pero voy a tener que poner los dos porque necesito el efecto antiinflamatorio y el efecto analgésico quizás de este AINE. Y les soy sincero, en clínica no tengo un documento, no tengo un proceso de investigación para poder decir que me funciona. He notado yo, de que al menos a mí, y bueno, y ahí lo corroboré con algunos cursos de algunos colegas de afuera que también hacen eso, ¿no? De que ante esas situaciones, bueno, tengo que sumar todo, pues. Y en algunos bichos me ha ido bien. Cuando me refiero a bichos, me refiero a los no convencionales, ¿ya? En algunos bichos ha sido quizás una forma de mermar dolor, solucionar inflamación y hasta incluso yo haber visto efectos positivos que han llegado a la alta de estos pacientes cuando he terminado. No lo hago con todo, ¿ya? O sea, cuando quiero antiinflamatorio, cuando quiero un manejo analgésico que me aporte algo de antiinflamatorio, como tal.
salvo en esas condiciones especiales donde en algún momento de mezclado, ¿ya? Pero no hay una base científica, no hay un estudio previo que me diga, oye, sí, pues lamentablemente en tal especie quizás no compitan por el mismo punto de acción y hagan cierta sinergia y por eso funciona. Es lo que yo asumo, ¿ya? Pero ya saben con el uso de esas drogas. Ahora sí vamos a ver un poquito de la máquina de pistacha. Distintas partes. Hoy día solamente vamos a tomar las cosas muy superficiales. Yo no necesito darle tanta información porque para eso hay un capítulo de anestesia inhalatoria, no, normalmente, pero al menos si cuando queramos oxigenar al paciente debemos saber qué abrir para oxigenar a mi paciente. A eso voy, ¿ya? Entonces, a grosso modo, la máquina de anestesia va a tener ciertas partes. Como toda máquina, tiene un motor principal, una parte más importante, que cumple la función de poder mezclar el oxígeno con el halogenado, con el anestesia inhalatorio. Es justamente el vaporizador. ¿Ya? Como ustedes leen acá, dice isoflurano, porque es un vaporizador de isoflurano. A nivel universal, como tal, los colores de los vaporizadores ya están bien estandarizados. El color morado siempre va a ser isoflurano. El color amarillo normalmente va a ser sevoflurano. Y el color plomo puede ser el halotano, que cada vez está más desfasado. Netamente nos manejamos entre iso y sevoflurano, ¿ya? Entonces quedamos claro que como tenemos un vaporizador morado, y acá algunos no dicen de qué es, acá sí te están mencionando, ¿ya? Es un vaporizador de isoflurano. Tenemos los porcentajes. Para abrir los porcentajes de que voy a aportar al halogenado, tengo que apretar este botón. No me vayan a querer abrir así sin apretar porque me lo rompen, me lo malogran, ¿ya? Y ahí recién gira. Si yo no presiono, esto no gira. Y para cerrar tengo que escuchar ese clac. Ese clac, para cerrar. Presiono y giro. Tengo porcentajes de 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4% y 5% como tal. Es el porcentaje de halogenado que va a sumarse al oxígeno, ¿ya? ¿Cómo se rellena? Normalmente acá tiene el sentido de las agujas de error antihorario, vacío. Aquí tiene una cámara donde yo lleno el halogenado, que es líquido, el gas es líquido. Lo que hace este motor, ¿sí? Este vaporizador es vaporizar justamente la droga, ¿ya? Luego tengo un reloj de uso interno. Este relojito que está acá, este pequeño, es un reloj que me va a indicar si hay o no fugas en el sistema. No debería perder presión nunca, porque si pierde presión me está diciendo de que la máquina no está, debe tener una fuga interna, ¿ya? Luego tengo el nanómetro de oxígeno, que ven estos dos valores acá, ya, estos dos mangueritas como tal, y ven acá en universal también el oxígeno como el tanque es de color verde. Siempre es la denominación del oxígeno ese color. Por eso ven esta entrada, es de color verde, ¿no? Sí. Y dice O2, o sea, imposible no confundirse. Tienen un micronanómetro y un macronanómetro. El micronanómetro tiene para aportar oxígeno 0,1 litro minuto. Va subiendo 0,2 litro minuto, 0,3, 0,4, 5, 0,6, 0,7, 0,8 o 1 litro, el micronanómetro. El que está del lado izquierdo es el macronanómetro. Este va a ir de litro en litro. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Y ya más adelante aprenderemos cuántos litros necesita pues, un paciente pequeño, un paciente mediano, ¿no? Hay una fórmula para calcular lo que le llamamos el volumen corriente. Pero eso es más adelante, tranquilos, ¿ya? Luego vamos a tener ese sistema de mangueras. Que lo que va a representar uno es la inspiración y el otro la exhalación, ¿ok? Uno inspirará y por el otro sale. Por aquí llegará el gas que inspira, el perro exhala y este sale, como tal. Ese es un canister de secuestro, se llama. ¿Ya? Y esto que ves acá blanco se llama cal sodada. La cal sodada, su función es bien simple, secuestrar el CO2. Esa es su función, no hace otra cosa, ¿ya? Dependiendo del tipo de cal, algunas cambian a color morado o lila. Cuando tengo más del 25% que ha cambiado,
significa que toda esta cal tiene que retirarse. Ya perdió su capacidad de poder secuestrar CO2. ¿Ok? Pero hay algunas cales que no hacen el cambio a color morado. Uno tiene que leer en tu galonera cuál de las dos tienes. Porque si es esa que no hace el cambio a color morado, bien simple. 6 horas de anestesia, a cambiar. No ve, hace 6 anestesias en 1 hora, tengo que cambiar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo también presente. Luego tenemos un reloj interno. Un reloj externo, que es el de acá, que todos están viendo. Este me sirve para saber con qué capacidad voy a presionar la bolsa reservorio para ventilarlo. Cada vez que yo presione, es para justamente mandar este oxígeno por acá a los pulmones de mi paciente. Yo presiono, no sé si la ven ahí como, bueno, no, vamos a abrirla para poder tenerla. Y me puedan entender esa forma. Miren, por ejemplo, acá lo del tema del oxígeno, ¿no? Doctor, yo quiero 0,5 litros minuto. Voy hasta 0,5, pues. Ya. Doctor, quiero 2 litros minuto. Abro mi dial hasta que suba a 2 litros minuto, más o menos, ¿no? Yo quiero 4 litros minuto. Abro mi dial hasta que este rojito llegue a 4, creo que es ahí. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Es para la forma de manejar. Lo que les decía con su bolsa reservorio es esto. Miren el reloj. Uno tiene que llegar a generar la presión entre 20 a 30 centímetros de agua. Esa es la cantidad que yo necesito para bolsear. Si yo hago esto, estoy generando, miren, ¿cuánto estoy generando ahí de presión? Acérquense, doctora. No veo. Acérquense. ¿Cuánto estoy generando de presión ahí? 60. Eso ya es demasiado. Si te he dicho entre 20 a 30, como tal, es la capacidad todavía de que yo a ese alveolo lo infle así. Y si voy me llego a 70, 80, 100, eso le pasa al alveolo. Como un globo que sigue inflando y puede. Eso se llama barotrauma. ¿Ya, doctores? Es por eso la importancia. Entonces, la intención es que ustedes 20 a 30. 20 a 30. Esa es la capacidad que yo voy a insuflar. Y yo no veo el tórax de mi paciente, no veo esto. Veo acá para saber con qué presión. O sea, voy ajustando la presión de la mano según lo que veo acá. ¿Ya? Luego sigue mi famosa válvula APL. ¿Ya? O famosa mataperro. Porque si yo estuviera conectado a mi paciente, ¿no? Y dejo la válvula cerrada, eso va a pasar con mi pulmón. En algún momento, ¿qué va a pasar con mi alveolo? Ya, por eso se llama mataperro. ¿Me entienden? O APL. APL es un nombre técnico. ¿Ya? A diferencia que, miren, yo cierro el sistema, la abro, puede, pero nunca la termina. Entonces ahora te das cuenta que no. Entonces, es una válvula de fuga, como tal, porque no puedo cerrar totalmente el sistema, pero si no, el animal recibe oxígeno, y en qué momento hacia dónde sale el CO2. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora, otro punto. Tu bolsa reservorio jamás debe estar, cada vez que yo bolsee, quedar así. Debe haber, se llama bolsa reservorio por algo. Entonces, debería haber en promedio estar insuflada entre un 70 a 80%. O sea, no la quiero así. No la quiero así. Así no la quiero. ¿Ya? Tampoco la quiero, como te menciono, que cuando yo termine de insuflar se quede así arrugada, sino en un 70%, que más o menos debería ser, que cada vez que yo bolsee me quede la bolsa algo ahí, ¿ya? Que es un 70 a 80% todavía insuflada, ahí, ¿ya? Para eso sirve la famosa válvula mataperro. Micro, para medir el oxígeno micro y macro, primero siempre es el micro. Es que por gradiente, o sea, va a ir de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, si tú sigues aumentando, 1, sigues aumentando, ya deja de usar el micro y pasa al macro nanómetro, que es el 1, 2, 3, 4. ¿Y no se usa al revés? Primero macro y después micro.
evapora. No, porque como digo, es una gradiente de oxígeno. Va de poco, de menos a más. Ahí, por ejemplo, esa es una hay fuga. Entonces está haciendo, voy a cerrarlo ya. No me parecía porque este también para todo el ciclo. Pierde presión. Cerré el tanque principal, pierde presión, ¿no? Esperemos que pierda, o si no, yo lo que puedo hacer es, para aumentar las cosas, que pierda toda esa presión. ¿Y ven cómo cae? Sí. Ya, porque ya cerré después de donde viene el oxígeno, ¿no? Hasta que pierda. Una vez que ya se vació la presión de la máquina, recién cierro este segundo, porque tiene dos medios. El primero del tanque y el otro nanómetro. Lo cierro. Cerrado esto, cierro el lengua. Así evito fugas, accidentes, como tal, o que la malogre. Si yo cierro el tanque principal, dejo el nanómetro con presión, las mangueras están hasta la siguiente semana nosotros llegamos. Ni nadie abrió. En cambio, si yo dejo fugar, quito toda esa presión que está en esta manguera, y la presión interna, porque aquí hay un montón de mangueritas que se conectan. ¿Ya? Es importante por eso el tema de saber cómo cerrarlos, y también para eso más adelante yo ya les enseñaré. Hoy día simplemente estamos repasando algunas cosas básicas, ¿ya? Entonces eso es una máquina anestesia en su mayoría de componentes. Ahora, con respecto a el paciente de que habíamos hablado del RCP, digamos, estamos en un proceso como tal quirúrgico, qué sé yo, se suscita la parada cardiorrespiratoria. Es un gato. Quiso un perro pequeño, creo. Bueno, quiso hacer algo así, ¿ya? Habíamos hablado que hay que dividir funciones, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si es que es dividir funciones y se genera el paro cardíaco y, por ejemplo, solamente estamos, usted, yo me voy a poner de acá, usted ha ido. Estamos el anestesiólogo y el cirujano, y la doctora es el circulante, el sucio, el que pasa los materiales, ese le decimos el sucio, ¿ya? O el primer circulante también, ¿ya? Suscitó el paro cardíaco, lo que usted va a hacer es cubrir su zona, digamos, estamos haciendo una cirugía de flanco, ¿no? Cubrir su zona, me puede ir ayudando haciendo el masaje cardíaco, hay que tratar de simularlo, la doctora está haciendo el masaje cardíaco, yo para esto, mientras ella va haciendo el masaje cardíaco, lo que hago es asegurar la intubación, digamos que lo intube, usted sigue con su masaje cardíaco como le enseñé, son 1 por segundo, que más o menos representa 60 por minuto, ¿no? Empiezo, hago mi maniobra de que ella sigue manejando, yo acabo de abrir oxígeno y empecé a intubar. Circulante lo que va a empezar a hacer es simular el bolseo. Como yo, ¿cada cuánto bolseas un paciente? 5 a 7 segundos. Eso ya meta porque es parte de tu curso, o sea, acá lo vas a hacer constantemente, doctora. Entonces, ella sigue haciendo su masaje. Acuérdense que la profundidad no es tan marcada, sino un 25 a un 30% de ese tórax. Lo que ella había palpado, más o menos ve a su criterio cuánto es lo que va. Ella bolsea cada 5 o 7 segundos y se supone que yo había preparado ya, por si acaso tenía mi droga de emergencia. Entonces, cubrió la zona quirúrgica, empezó a su masaje cardíaco, yo aseguré la vía aérea, ella está bolseando cada 5 o 7 segundos y me permite, ya para eso tengo una vía puesta, ¿no? Haber canalizado y colocado la primera droga de emergencia, que es la adrenalina, de 0,1 a 1 miligramo kilo. Termina la doctora, imaginemos, terminaste tus 60, tienes en vez de tu capucha, tienes tu estetoscopio ahí. Colocas y pones. Y me indica, doctor, empezó a hacer contracción del corazón. Ok, ¿qué tipo de contracción? No, todavía lo noto muy tenue, muy débil. Sigo con el masaje. Doctor, sí, la contracción es efectiva. Allá ella posiblemente me diga, doctor, acabo de ver que yo ya no lo tengo que bolsear porque él solito está bolseando. Entonces es un bicho que está saliendo del cuadro de emergencia y se está estabilizando. Lo que seguiría después de eso es evaluar si hay grado de conciencia. ¿Qué hago ahí mismo nomás? Saco el celular o la linterna. Hay dilatación pupilar. Entonces, para mí es un paciente que va a ir por un buen camino. Pero hasta aquí, antes de medir dilatación pupilar, o sea, hasta ahí me dice, doctor, está ventilando solo. Doctor, yo ya necesito hacer el masaje porque veo que el corazón empezó a latir. Pero empiezo y no hay, el ojo está totalmente miosis, totalmente dilatado como tal.
por ahí, a pesar de que tenga soporte vital de oxígeno al 100%, pongo para medir la saturación de oxígeno en lengua y estoy con 80 de saturación. O sea, pupila dilatada, solamente mantiene esos signos vagales, que es la frecuencia cardíaca y respiratoria. Ese bicho posiblemente ha tenido afecciones a nivel cerebral y es el candidato que les explicaba en la teoría de que hay la posibilidad que quizás en un cierto rato, media hora, 20 minutos, pueda presentar un segundo paro cardiorrespiratorio o quizás después de sacarlo de ese, un tercer paro cardiorrespiratorio, pero son ese tipo de pacientes que terminan yéndose. ¿Ya? Entonces, para que más o menos... Entonces, si yo ya saqué de esta selección y tengo esa pupila dilatada, tengo este cuadro de una no correcta saturación a pesar de que está al 100%, veo signos de daño neurológico, no voy a salir a decirle, señora, ya pasó el proceso del, lamentablemente, un paro cardíaco, pero ya lo estabilicé. O sea, no puedo pecar de confianza, ¿no? Más bien voy, creo yo, preparando a ese tutor de los acontecimientos que han sucedido y que no tiene un diagnóstico bueno, por así decirlo. ¿Ok? Pero ese es el orden como tal. Y si estamos nosotros dos nada más, doctora, ya pues con una mano me ventilarás, con la otra me harás masaje, mientras que yo trato de asegurar, intubar a mi paciente. Y por las drogas, tú sigues, o sea, una bolseas, ya, si es así con la azul, la derecha, y vas haciendo eso, y yo coloco la droga como tal, que necesito para, y luego de los 60, evalúo, ¿no? Quizás ahí ya lo pasé, ya aseguré vía aérea, ya doctor, usted ventilación, y yo empiece, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, o como estaba haciendo, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, así las 60, y corroboro las 70 contracciones que haya realizado de manera manual, ¿ya? Esa maniobra, como grupo, necesito que quizás más adelante se puedan ya definir. O sea, yo voy a hacer el de las drogas, yo el de la ventilación, yo el de tratar de asegurar vía aérea, ya para que lo tengan definido. Yo espero que nunca pase, pero si es que pasa, al menos mientras yo estoy quizás con el otro paciente o estoy explicando algo, al menos tú ya me adelantaste siquiera algo del bolseo, me dejo entender, o sea, me ayudas a que yo llegue y me diga, ¿qué pasó? No respira. ¿No? ¿Me entienden? Porque me lo han hecho, por eso les digo. No respira. ¿Y por qué no haces algo? No, doctor, es que no sé qué hacer. Ahora para eso te estoy enseñando antes de... ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? La válvula APL es la misma que la PIP. No. La válvula PIP sirve para ver el tema de no dejar ese pulmón totalmente colapsado. La APL es simplemente una válvula de fuga, porque recuerda que si todo esto entra a mi paciente, el oxígeno que estoy mandando, tiene que haber un lugar por donde fugue, pues, porque los pulmones son cerrados, ¿verdad? La cápsula torácica es cerrada. Entonces, el hecho de abrir la válvula PIP es cuando cada vez que el bicho exhale, el exhalado parte de fuga por acá. Y entonces ese pulmón no se va llenando, porque tienes un punto de fuga. ¿Ya? La válvula PIP simplemente controla que cuando uno inhale y exhale, el pulmón no se colapse así totalmente, sino que quede algo de volumen residual. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, pero dijo que los pases son, o sea, cada 30. Son... No. De 60 a 70 en un minuto. En un minuto. No son 120. En este caso, acuérdate que si lees la diapositiva te dice a los 2 minutos, o sea que eso es durante 2 minutos. Yo hago una variante a eso. Mi variante que te estoy enseñando es, hago 60, 70 y corroboro antes de... poner un estetoscopio y corroborar es una cosa de que no te va a demorar más de 3 segundos, ¿no? Ya deberías tenerlo en el cuello. Corroboro. No hay nada, sigo. Otros 70, 70, corroboro. Algunos hacen los 120 y corroboran. Yo creo que ya con esos primeros 70 debería tener un indicio ya, y eso es lo que más o menos me marca pautas, ¿no? ¿Por qué no lo hago tan amplio? Porque también les explicaba de que una vez que se genera la contracción, ¿no? A ti no te conviene que cada vez que este bicho dilata, tú presionas. Dilata, tú presionas. Por eso prefiero adelantarme eso, porque en vez de un beneficio será más bien una complicación que tú estés... Quiero dilatar ese corazón porque recién y todavía no tiene ni fuerza. Hay un volumen estancado de precarga y todo eso y tú estás contrayendo más. No le dejas expandirse. Por eso es que yo lo hago normalmente a las 70 o 70 contracciones que haya realizado en el paciente. ¿Ya? Entonces creo que